Como triste, me tocó televisión. Toda la tragedia de la terrible muerte de zacatecanos en Texas. En el tren de la muerte. En el vagón de la muerte. El béisbol. ¿Cómo Béisbol. llega Óscar Fernández al béisbol? Mi pasión, mi auténtica pasión. Más que los toros. Más que los toros. De veras. Muchos no me creen. De veras. Dice, oye, tú, toro. No. Cámbienle. Número 1, béisbol. Número 2, toros. Número 3, tenis. Tenis, el deporte blanco también. El deporte blanco. ¿En qué año fue cuando inicias ya con micrófono? Y todo, 1 de septiembre del 60. En el 60, en la XLK. En la XLK, en Avenida Hidalgo. ¿Con un espacio deportivo? Deportivo, Impacto Deportivo se mantuvo, pero yo ya estaba a mi cargo. Romo Munguía, laboratorio y estudio fotográfico. Mi Bombón, detalles y más. En Zacatecas, Guadalupe y Aguascalientes, La Túa Pizza. Pollos rostizados El Forastero en Zacatecas y Guadalupe. Las Changueras de Zacatecas, los mejores mariscos estilo Mazatlán. Presentan. Planeta Pepino presenta. Y entonces, maestro, desde aquellos años, cuando traías todo ese muchachal atrás de ti, las muchachas y no es cierto. Pepinos y pepinas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Con madre, gracias por estar en YouTube, Planeta Pepino, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas. Estamos como @Planeta Pepino. Gracias. Yo hoy a mi planeta tengo aquí el honor de contar con un gran maestro de la comunicación, un icónico pionero en Zacatecas, en el periodismo, en la comunicación, en la conducción, radio, televisión, cine, OnlyFans y la ching. Ahora que ya está de moda el OnlyFans, ya le entró el maestro. Todavía no. Todavía no, pero ya no tardamos. ¿Verdad? Gracias. Maestro Óscar Fernández Sánchez. Qué gusto, Pepe. ¿Cómo estás? Con un enorme entusiasmo, con una alegría, pero además con una extraordinaria sorpresa, porque yo que me precio de estar en los medios de comunicación, no me había adentrado en este mundo tan fascinante y al ver lo poco que he conocido, estoy encantado. Oye, maestro, 65 años de éxito, 65 años de camino, 65 años de andar en la profesión. Son 65 años que celebras precisamente en este 2025 sí, como comunicólogo. Claro. ¿Qué se siente? Bueno, si me lo permites, y no es una adulación personal, ni mucho menos. Fíjate que eso es la parte legal y oficial. Ajá. Déjate digo, porque 2 años antes, o sea, 1958, en realidad inicia mi camino. No manches. O sea, serían 67, ¿no? En total, pero sí, oficial. Sí. Dice, un amigo me dijo un día en una entrevista de televisión, cuando empezó a hablar de sus logros atléticos, deportivos, taurinos, yo me le quedaba viendo, yo lo conozco a él muy bien, él ya murió. Julio Rodríguez, el chico, ¿sí?, de los grandes fotógrafos zacatecanos. Claro. Entonces Julio, ya cuando estaba por terminando, ante la cámara de aquel programa de televisión que tuve, dijo, Óscar, papelito habla, ¿eh? O sea, como que él pensó que todo lo que me había platicado, pues era un poquito de adornarse él. En su carrera él fue atleta, fue futbolista, le gustaron los toros, llegó a echar la capa. Y él pensó que yo decía, bueno, y es cierto todo lo que me estás platicando. Entonces, papelito habla porque a partir del 60, que te platicaré enseguida, se inicia la carrera oficial y legal. Pero 2 años antes hay un acontecimiento muy interesante. Mira, hubo un personaje en Zacatecas que se llamó Alejandro García Quiñones, mejor conocido en el ambiente restaurantero como el Carrucho. No sé si lo conociste. No alcancé a escuchar. Ni te platicaron de él. Algo sí, pero no. ¿Te puedo dar un dato? Por favor. Es abuelo del secretario particular del secretario general de gobierno, de Rodrigo Reyes. Ok. Bueno, es su secretario particular, Adrián. Sucede que Alejandro era muy amigo de mi tío Gustavo. Mi tío Gustavo es quien me impulsa,
y me lleva a la Plaza de Toros, me lleva a los campos de béisbol y yo creo que va a haber oportunidad de platicar un poquito de él. Bueno, un día me dice Alejandro, bueno, el Carrucho, te está buscando Pepe Acevedo. Yo ya sabía que él era el hijo del ingeniero Miguel Acevedo, propietario de la XLK, fundador de la XLK, junto con el ingeniero Macías, pero también de la XMA. Por eso las iniciales que te daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, XMA en Fresnillo, Miguel Acevedo. Y Aquino, la que les tocó según la Secretaría. Bueno, yo me presento con Pepe en la Avenida Hidalgo, ahí enfrente a López Cortés. Ajá. Estaba la XLK, me recibe muy bien y me dice, no hay programa de deportes ni de nada. Sé que tú te gustan los deportes, ¿no quieres colaborar? Y le digo, sí, ¿pero qué hay que hacer? No, pues hacer un texto porque no puedes hablar, no tienes licencia de la Secretaría, pero sí hay que escribirlo. Bueno, mi papá nos había comprado una máquina Remington Rand portátil, que en la Navidad pasada, por cierto, un extraordinario regalo, alguien, un familiar, supo de esa máquina que mi papá la adquirió, se conservó muchos años en casa, ahí aprendimos mi hermana y yo a escribir a máquina, pero luego se vendió, ya no supe en qué momento. Bueno, pero en la Navidad pasada, no miento, en la del 23, Navidad del 23, uno de los regalos de Navidad fue una máquina portátil Remington Rand, un poco maltratadita, imagínate, la mandé a arreglar y es una joya que tengo. Qué chulada. Pues a escribir las notas y yo llegaba 15 para las 8 a la cabina, mis papás vivían y mi hermana vive ahí todavía, en Mártires de Chicago, enfrente de, ¿puedo decir? Claro. Las 15 letras. Ay, claro. Pues cómo no. Pues ahí mero. Pues cómo no. Ahí está la casa de mis papás. Bueno, yo bajaba a la Avenida Hidalgo, entregaba mi nota, o mis notas, eran 2 cuartillas, y el locutor en turno, Miguel González Vázquez, una voz extraordinaria, abogado, era el locutor de turno de 8 a 10. Entonces, él no sabía nada de deportes. Entonces, no veas, se equivocaba mucho en los términos, claro, porque no conocía, cuando medio, y a lo mejor los teclazos tampoco no eran buenos. Bueno, entonces casi fue año y medio, casi 2 años de estar así, entregando la nota. Pero también Pepe me dijo, vamos por tu licencia. Y me lleva, él me acompañó, me pagó el boleto de autobús. Fuimos a México, directo a Comunicaciones y Transportes, al Centro SCOP, en aquella época, 1958, y nos dice, no, aquí ya no nos encargamos, váyase. ¿Conocen el penal de Lecumberri? Y nos quedamos, sí, pues vayan para allá. Ya eran las oficinas de la Dirección General de Educación Audiovisual de la Secretaría de Educación Pública. Nos atendió personal muy amable y nos concretaron. El reglamento de la ley de radio y televisión está en estudio, se va a reformar. No hay licencias, no hay autorizaciones, pero sí permisos. ¿Qué tienen que hacer? Que el concesionario, donde usted va a colaborar o a trabajar, le dé una carta cada 90 días, mándenos esa carta firmada por el concesionario y adjúntenos un giro postal por 50 pesos. Durante 90 días está usted legalmente autorizado ya para hablar. Pues sí, regreso, Pepe me firma, Don Edmundo compra el 1 de septiembre la difusora. Dije, no, hasta aquí llegué. Pues ese día, 1 de septiembre del 60, día del informe presidencial, ya sabrás, nos manda a llamar a los que estábamos ahí y nos dice, soy el nuevo dueño, no se asuste, no se preocupe. ¿Usted tiene turno de cabina? Sí, usted, sí. ¿Y usted? Me dice, pese a mi juventud, me habló de usted. Dijo, ¿no quiere trabajar? Claro que sí. Imagínate, alumno de la universidad apenas. Pues venga. Total, me da un turno y ahí empieza mi carrera. Así, perdón que me extendí, pero era importante platicarte esto. Esto es tu espacio, maestro. Aquí no hay tiempos, Bueno, aquí no hay, ay, no, espérate. Sí, ya no, y corte y todo. Ya, eso ya pasó. Acuérdate cuando estuviste en Televisa. No, tú eras de, ay, espérate, no digas eso, cabrón. No, aquí ya no. Esa palabra no la digas. Esa ya no la digas. Está bueno, ya no la vuelvo a decir, chingao. Otra. Oye, maestro, entonces comienzas en el, ¿qué? En el 58. 58. Sí. Ya oficialmente en la cabina de radio. O sea, iba a la cabina, pero a entregar ese material. Ok.
¿Y en qué año fue cuando inicias ya con pues, micrófono? Y todo, 1 de septiembre del 60. En el 60, en la XLK. En la XLK en Avenida Hidalgo. ¿Con un espacio deportivo? Deportivo, Impacto Deportivo se mantuvo, pero yo ya estaba a mi cargo, claro, yo era el responsable y al último decía Miguel, esta información ha sido preparada por Óscar Fernández, fuimos amigos toda la vida, muy querido, Miguel, extraordinario, una voz. Él tenía un programa, Pepe, en la noche, yo me quedaba a veces porque yo podía haberme retirado, ahí está la hojita y ahí nos vemos. No, yo conocí a todos los locutores y me apasionó la radio y conocí a la mamá de Pepe, la primera mujer que tuvo un programa de radio de revista, Rebeca y sus amigas a las 10 de la mañana. Era el nombre de la esposa del ingeniero, mamá de Pepe, una señora extraordinaria, de una cultura, de un gusto por todo. Ella fue la pionera, la primera mujer, al menos que hay noticias en Zacatecas, que tuvo un programa de revista. La receta, la confidencia, el consejo, en esa época, estamos hablando de hace 65 años. Lo que ahora está de moda. Ahora ya todo el mundo hace programas. Ahora todo el mundo tiene programa de revista. Exacto. Pues ¿verdad? ¿cómo ves? Entonces yo me quedaba y Miguel llegaba a las 8 y a las 9 ponía la rúbrica de Serenata en su balcón. Él tenía una voz muy propia de esos programas y declamaba y bueno, y tenía un auditorio femenino fundamentalmente. Y yo quedaba absorto con esa popularidad en el buen sentido de la palabra y escuchar casi una hora del programa, porque la LK cerraba a las 10. La Z, la otra difusora de Don Edmundo, una hora después, porque acuérdate que de 10 a 11 era Carreteras de México. Claro. Entonces ya, como la casa estaba, yo hacía 5 minutos, claro. 7 minutos. Y en ese momento, pues, 10 de la noche no había problema. Entonces, a casa, de lunes a viernes, Impacto Deportivo. Ya cuando me dan el turno de cabina, ya te platicaré cómo me fue. Yo fui el novato. Sábados y domingos los locutores me dejaban clavado. ¿Te acuerdas qué era la palabra? Me dejaban clavado. Sí. Y hubo jornadas, Pepe, 2 domingos, mi mamá me mandaba el licuado y una torta como a las 11 porque no me sacaron al turno. Uh-huh. Y seguía. Y luego como a la 1, me acuerdo que llegaba Jesús Barrón Cordero, que siempre me dejaba colgado, el domingo, y seguí de frente y ya me hablaba mi mamá. Oye, ¿qué no vas a venir a comer? Le dije, pues es que no ha venido. Bueno, está bien. Entonces, eso sí, nos pagaban todos los sábados. Al sábado siguiente me iba muy bien. Mi primer sueldo, 154 pesos. 154. Pero como me dejaban colgado los domingos y a veces los sábados, hubo semanas de 200, 210. Chulada, que ¿no? Era buenísimo. Oye, normalmente eso le pasa o nos pasa a todos los novatos, ¿no? Sí. A mí me pasó en la Z. Ya me imagino. No, ahí, ya sabes, 6 de la mañana, 12 no llega el que tiene que entrar, 6 de la tarde no llega el que tiene que entrar y te quedas a cerrar. ¿A cerrar? ¿No? Todo el día. Hasta las 11 de la noche, ¿no? 12. Hasta las 12. Se amplió. 12, se amplió. Ahí ya se había ampliado. Sí debes recordar, o si no lo escuchaste, en la Z, el único turno que tenía, por razones de trabajo, él abría a las 6, don José Ramón Medina, Goyazo, papá de Lupita. Él tenía que llegar de inmediato al departamento de agua potable. Él fue siempre un colaborador de ahí, nunca fue director ni jefe, pero siempre le tuvieron mucho afecto. Y de la Z, de la Rinconada Catedral, se iba caminando a las oficinas de agua potable, que estuvieron muchos años ahí en el callejón, subiendo San Agustín, sí. En donde estaba a la actualidad algo político, de una puerta de madera muy grande. Ahí fueron las oficinas de agua potable. No había Giapaz, ni había nada. Agua potable. Ahí era. Y ahí Ramón llegaba a las 9, De 6 a 9 en la Z, no iba a otro turno. Por eso a él nunca lo dejaron colgado. La LK era y siempre nació como la estación internacional. Sí, y ¿verdad? Juvenil internacional. Sí, exacto. Y la Z nació siempre del corte popular. Y mexicano, muy mexicano. Claro. De música mexicana. De música mexicana, muy Así popular. es. Digo, antes sí estaba muy marcado. Claro, ¿no? sí. Antes se escuchaba mucho el mariachi, las canciones y de los grandes, las grandes voces de claro. de aquella época. ¿No?
Y ahí, ¿cómo? A ver, Óscar Fernández, ¿cómo nace la inquietud por estar en los medios? Sí. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Por Sí. qué? ¿En tu familia quién fue o qué? ¿Nadie? Buena pregunta. ¿Dónde? O sea, ¿de dónde viene Óscar Fernández? ¿Fuiste a cuál primaria? ¿Cuál Sí, secundaria? no, qué estudios ni nada, ¿verdad? ¿Qué onda? Cuando yo ingreso ahí y que estoy en cabina, surge la pregunta, bueno, ¿y tú por qué? Bueno, mi papá relata que compraba los jueves una revista que se llamaba Jueves de Excelsior. Era una revista muy importante en el México de los 60. Bueno, y él la adquiría. ¿Y qué crees? Los fines de semana, el sábado, compraba un periódico que luego yo decía, bueno, ¿y papá por qué compra esto? La Prensa, el diario que dice lo que otros callan. Era su eslogan, ¿eh? De la prensa. Fíjate qué chingón, ¿eh? Pero de corte un poco amarillista. No llegaba ni a la alerta, ni a la alarma. No, todavía no. Pero sí era de ese corte. Bueno, ¿por qué te platico rápido lo de la prensa? Porque durante muchos años, en la edición sabatina, que era la que compraba mi papá, venía un póster de un deportista o de un torero. Y cuando era la de los toreros, a mí me impactó, eran fotos a color de un estudio famoso del señor Isunza en México, un fotógrafo extraordinario, de los artistas y de los toreros. Entonces iba el torero al estudio y ese póster, vamos a llamarle, a todo color, lo metían. A veces era un futbolista, un beisbolista, según en su momento. Y los toreros me impactaron por el color del terno, pero hasta ahí nada más. Bueno, cuando tengo 6 años, la maestra Carmen Villegas, de primero de primaria, frente al Sagrado Corazón, era la anexa a la normal, nos dice un día, quiero que me dibujen qué quieren ser de grandes. Yo para el dibujo, si no saqué -1, fue por... Porque no hay. Porque no hay. Yo era fatal, bueno, y hasta la fecha, yo muy malo para el dibujo. Pero ¿qué crees? Mi compañero de la derecha, ¿sabes quién era? No. Roberto Reveles Alanís, hijo del maestro Roberto Reveles, el extraordinario artista zacatecano. Roberto era vecino de Mártires de Chicago, en la actualidad vive Roberto y ojalá pudiera escucharte y ver este programa. Bueno, entonces le dije, oye Roberto, pues yo no sé dibujar, pues ¿qué te hago? ¿Qué quieres ser? Pues hazme la casa de los toreros. ¿Y eso qué es? Me dice, ¿eso qué es? Pues hazte una casa así y pon ahí un torero. Por eso, pero ¿qué es? Yo te voy diciendo. Bueno, medio le dije que era un torero, le informé cómo era el terno de luces y me hace la casa de los toreros. Recoge la maestra a los maestros, recoge la tarea. Y bueno, pues el músico, el fontanero, el maestro, el médico, lo que querían ser cada quien. Estamos hablando de 1950. 49-50, primer año de primaria. Bueno, entonces la maestra, Carmen Villegas Luna, le dice a mi tía, la directora, yo soy sobrino de la maestra Soledad Fernández. Seguramente has oído hablar de ella, escuela ¿Cómo no? que lleva su nombre. ¿Cómo no? Ahí en Chepinque. La maestra Cholita. Exacto. Claro. Pues era mi tía, hermana de mi papá. Ahí. Voy a preguntar cómo estaban tus calificaciones. Fue mi directora también. Ah, bueno. Fue mi directora también. Total, pues le dicen, oye, pues este muchacho, ¿qué onda? Que la casa de los toreros, ¿a poco quiere ser torero? Coincide porque ya mi tío Gustavo, que en paz descanse, él fue junto con Manuel, los chicos, hermanos de mi papá, vivieron en la Rayón 50, y cuando había toros, nos llevaban a comer a mi hermana y a mí, y cuando había toros yo iba a pasar, ahora sí, a los toreros. ¿Sabes dónde se vestían? En el Hotel Condesa. Ahí era el hotel de los toreros. Ok. Entonces ahí se vestían. Los subalternos, los banderilleros, pues iban a pie, pues, está muy cerca, a la Plaza San Pedro. El matador o el novillero, no, mínimo en un taxi, mínimo. O si no, en un carro. Ellos sí no iban a pie, los demás sí. Y cuando terminaba la corrida, gritaban mis tíos, ya se acabó, porque empezaba la gente a salir. Y una imagen que se me quedó para siempre. Yo veía que en la mano derecha los aficionados llevaban una banderilla ensangrentada. Era muy común pedirle en el ruedo, oiga, regámela. Y la regalaban con el peligro porque el arpón Sí, era claro. peligroso. Entonces, esa otra imagen se me quedó muy grabada. Y cuando me llama mi tío Gustavo por primera vez, no, pues, de aquí soy. Y a partir de ahí, ¿Te gustó? sí. Pero ¿sabes qué? Ese día
le pegaron una cornada a Chucho Ruiz en la femoral, terrible. Yo veía, recuerdo su terno, se lo platiqué a Chucho. Chucho, ¿tú te llevas este terno así? Él me decía, primo hermano. Sí, primo hermano. Yo le platicaba que yo fui testigo de esta terrible tarde. La estaban transmitiendo en la XLK, ¿eh? Yo fíjate, a donde yo iba a llegar meses o años después. Y en el Club Campestre estaba el doctor Carlos Medina Zavalía con su familia, disfrutando de una tarde de domingo, y empiezan a anunciar, a pedirle a través de la transmisión, ¿eh? Paco Escobedo Yaguno era el cronista. Están pidiendo con urgencia la presencia del doctor Carlos Medina Zavalía en el hospital regional o civil, allá atrás de la Encantada, en el Donato Moreno. Le avisan al doctor, vámonos. El tren en la vía, hubieras visto, pero el de la ambulancia, supo otros caminos. Dicen que eso ayudó mucho a salvarle la vida, porque alcanzó a llegar un poquito, si no se desangra Chucho, ¿eh? Y llega el doctor, minutos después, y hace una operación maravillosa. Los médicos de México, de la Plaza México, se emocionaron, se sorprendieron de que él, sin conocimientos de cirugía taurina, hubiera hecho una maravillosa operación que le salvó la vida. ¿Y sabes qué? Una enfermera, a una indicación médica, le puso una bolsa de agua. ¿Te acuerdas de las bolsas de agua? Sí. Cuando te ponían. Bueno, pues dijo, una bolsa de agua, pues con todas las protecciones. No, se la pusieron directa, quemadura de 2º grado en el pie. Ah. Y en vez de salir al mes, salió a los 3 meses. Bueno, pero salió. Salió. ¿Tú qué edad tenías cuando fuiste a tu primera corrida? 7 años. 7 años. Enero, ¿eh? Enero del 50. Plaza de Toros San Pedro, ahora Hotel Quinta Real. Mano a mano, Chucho Ruiz y Memo Rivero con 4 de persillas del ingeniero Ruiz Barrios. O sea, lo tuyo, tu pasión, son los toros. Ahí empezó, ¿eh? Digo, los toros. Y si hay tiempo y me preguntas del béisbol, que es otro. No, es que tú eres una enciclopedia, maestro. Eres una enciclopedia deportiva. Gracias. Social, cultural. Tú eres, yo creo que de los libros de historia universal vivientes, aquí lo tengo presente. Muchas gracias. En todos los sentidos, porque además siempre, desde niño, lo tengo que decir con mucha admiración, cariño y respeto, yo te veía en Televisa en aquellos años, te escuchaba en aquellos años con tu impacto deportivo y te veía, entonces tú para mí eras un artista. Ándale. Tú para mí eras un artista. Oye, ¿el autógrafo? Pues, no, ¿La libreta de autógrafos? Ahorita vas a firmar aquí en la cámara. bueno. Sí, clásico, ¿no? Sí. Es el que sale en la radio, es el que sale en la tele. Sí. Entonces, claro, tú eres al día de hoy un ícono de muchas generaciones. Oye, Pepe. Y entonces, maestro, perdón, antes de que se me vaya la idea, 7 años, te impacta ver esa cornada tremenda, pero no te asusta. No, me impactó ver la sangre. Te asusta, chorreaba. Pero te gusta. Me gusta. Digo, en ese momento, ¿eh? Claro. Sí, y he visto en mi vida muchas cornadas, ¿eh? En tantos años de la crónica, imagínate. Me tocó ver la de José Tomás. También. Como espectador, ¿eh? Ahí sí, como espectador, en Aguascalientes. Navegante le pegó la cornada. Madres. ¿Cuántas corridas habrás narrado, maestro? ¿Traerás la cuenta? No, se perdió. No. Pero te doy un dato, Pepe. Te doy un dato. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. En 1976 se inaugura la Monumental. Uh-huh. Bueno, tú sabes. Monumental Plaza de Toros Zacatecas. Sí. Por cierto, el 5 de septiembre se cumplen 49 años. Tú sabes las guerras comerciales, empresariales en los toros de las cervezas. Claro. Bueno, una empresa cervecera quiere venir a transmitir toda la feria. ¿Qué marca? En esa quería la Corona. Ok. Pero la primera empresa, José Antonio Enríquez, Miguel Alvarado, Chucho de Ávila y don José Antonio Yaguno y Berengoitia, que fue la primera empresa en la Monumental, ya se habían arreglado a través de José Antonio. José Antonio realmente hizo todo, con Superior. ¿Por qué? Porque Pepe Alameda era muy amigo de José Antonio y tú sabes que la voz de Pepe fue voz Superior, de siempre. De toda la vida. Él y Jorge Zúñiga, su voz comercial. Okay. Y Rubén Cepeda Novelo en televisión. La rubia que todos quieren. Exacto. Claro. Y en Corona eran Paco Malgesto, Carlos Albert
y un zacatecano, Nacho Hernández Lumbreras, extraordinario narrador de básquetbol y voz comercial en el callejón de la Plaza México. Bueno, entonces, pues no, le dan a Superior, transmite Superior 76, y en 77, nueva empresa que encabeza el contador José Antonio de la Torre, Toño de la Torre, que era el secretario de Finanzas. José Antonio, más un año de empresario, lamentablemente, hubo varias cosillas por ahí. Bueno, y en 77 ya viene Corona. Y llega de productor de radio de San Luis Potosí, Juan Francisco Valdivia, quien era el productor. Acuérdate que en San Luis hubo 2 equipos de fútbol profesional, ¿eh? En el Plan de San Luis jugaban, ¿te acuerdas? Sí. Y béisbol en el 20 de noviembre. También. Y baloncesto en un gimnasio potosino. Y él era el productor de las transmisiones de esos deportes, porque hizo él relación con el grupo de Cervecería Modelo. Entonces llega a Zacatecas, se transmite, y un día me localizan y me cita en el Hotel Reina Cristina, que ahora es el que está en la avenida Algon, frente a casi Catedral. Emporio. El Emporio. Me cita en el Reina Cristina, dijo, señor Fernández, tengo noticias de usted. Sí, dígame. Sé que usted es zacatecano, quiere mucho esta tierra. Lo invito a que nos ayude con notas de color entre toro y toro. ¿No? Dije, ¿y eso qué es? Así, notas de color. Dijo, sí, ¿usted ha transmitido toros? Dije, jamás. Bueno, pero sé que quiere mucho Zacatecas. Prepáreme unos textos sencillitos, de 1 minuto. Pues yo los escribí. Que la catedral, para impulsar turismo a través de la transmisión. Bueno, pues en la última corrida, Pepe, de feria, la última, todo viene. De repente, don Jesús Jaques, de la XCPC, porque ese año se transmitió por XCPC, Ajá. Don Jesús Jaques, de repente, porque le dijo Valdivia, dijo, mándele el micrófono aquí a Óscar. Y dice, bueno, último toro de la feria, y para narrarlo, Óscar Fernández. No me dio infarto, no sé por qué, porque Dios es muy grande. ¿Yo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dije? No sé. Pero narré el último toro de esa feria. 77. Bueno, pues ya, lo de siempre. Qué bien. Pasan los meses. Y al año siguiente, 78, me habla Valdivia. Me dijo, señor Fernández, nos encantó mucho su trabajo. Le dije, pues si narré un toro. Dijo, ¿puede venir a la Feria de San Marcos? No, pues voy. Soy de aquí. Y mi esposa, nacida en Aguascalientes, sin familia aquí. A partir de ese año, durante 9 años, Pepe, pedí mis vacaciones. Yo trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pedí mis vacaciones para irme todo abril de la feria a Aguas. No me iba al Hotel Río Grande, que era el hotel sede de los cronistas, sino que iba a casa de mi esposa, de mi familia, de mi esposa. Y ahí empezó mi presencia con el Grupo Modelo. Estuve 9 años con el Grupo Modelo. Te lo platico porque tengo que buscar papeles y saber cuántas transmití. Durante 9 años, Pepe, tuve el grandísimo honor de estar en la Alejandra de Durango, Revolución de Torreón, San Marcos y Monumental de Aguas, la Fermín Rivera de San Luis, Oriente de San Miguel de Allende, Jerez, Río Grande y Sombrerete, e increíble, Zacatecas, no. No. Porque era superior. ¡A la madre! Digo, ya cuando regresé de México, en el 2000, sí, con el Grupo Plata. Ya no hubo pero es problema. otra historia. No, Claro. ya no. Pero todos los años, fuera. Y mi debut y despedida en la Plaza México. Una sola tarde. No más. Por un error ahí del productor, no del productor, de la Corona, no le avisó al empresario, el doctor Gaona. Él en su palco estaba oyendo la transmisión, oye que yo narro segundo tercio de Jorge Gutiérrez. Dice, ¿quién es él? Y lo manda a llamar. Pepe Imer se llama. Pepe, tu tocayo. Y dice, oiga, ¿quién es ese locutor? ¿Quién es ese cronista? Ay, doctor, es que vamos a mover a los de provincia y hoy trajimos a este muchacho de Zacatecas. A mí nadie me dijo. Yo soy el empresario. Alfonso Gaona, famosísimo empresario, suegro de Paco Camino. Total, dijo, que de hoy en 8 venga. Ya me avisaste. Avísenme, yo soy el empresario de esta plaza. Y Pepe fue y me dice, oye, Óscar, qué pena. Total, fue mi debut y despedida. Narré solamente el tercio de banderillas. ¿Por qué no regresaste a los 8 días? Porque dije, no, me van a hacer otra. ¿De veras? Y no quise volver.
O sea, fue ahí Debut y despedida en la Plaza México. temor, orgullo o... Como desaliento en ese momento de mi vida. Y en cambio, otro cronista de mi rodada de Aguas, Carlos Miguel Velasco, él sí agarró la fiesta en grande. Cronista importantísimo de Corona, en radio, en W, el ingeniero Bolio, en fin, él sí. Pero él dice, yo era vago. A él le encantaba. Dice, me acuerdo que tú, a las 8:30, después de la transmisión en provincia, en esas plazas, a cenar y al hotel a descansar. Y estos iban a las ferias, en San Luis, en donde quiera, pero fuerte. Tú siempre te has mantenido, siempre has mantenido tu perfil muy cuidado. Sí. Nunca de los nunca, No. a pesar de Excesos, de nada. todo. No. Y el medio que te mueves. Claro, No. pero nunca, digo, como otros compañeros, ¿verdad? Que todos menos yo también, pues, ay, no es de madre, pero tú no, maestro. Yo creo que influyó mucho la educación familiar. O sea, yo fui el mayor. La educación fue muy estricta, muy rígida, de parte de mi papá. Ajá, de parte del papá. En aquellos años era tequila, maestro, Sí, así cómo como no. los toreros, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Tiene la limón? bota, todo. Ok. Como la pediste. Tal cual la pediste, maestro. Muy bien. Oye, qué historia. Pero también te arrepientes de ese momento de no haber insistido. Al paso de los años hubo un momento en que sí, por esto, porque dije, bueno, en un justo proceso de equiparamiento con colegas y amigos, yo me sentía con la capacidad y el talento y las relaciones en el mundo de los toros, que es complicadísimo, para poder haber destacado más. Claro. Te confieso, Heriberto Murrieta, amigo personal de muchos años en Televisa, un día me dijo, oye, Oscar, a ver, dime, yo sé que en provincia es otro mundo. Fuiste corresponsal de Televisa desde el 75, me dijo. Pues pudiste haber hablado con Jacobo, con alguien, y haberte... Le dije, a mí la Ciudad de México me asustaba, le dije, me asustaba. Fíjate, tanto me asustaba que cuando Genaro Borrego me invita al IMSS, estuve casi 9 años, claro, en otra responsabilidad. Ajá. Pero en esa época, de que ¿por qué no te viniste? Tú eras gente de Televisa en Zacatecas, a ti te gusta la radio, transmitías toros, pudiste haber hecho algo, ¿no? Le dije. Y luego cuando le dije que anduve con Valdivia en la producción él, no me digas, no, dice, yo no sabía ese dato. Y luego, pues no. O sea, tenías la puerta grande para Sí. entrar. De verdad. Pero mira, no me arrepiento. Ok. Es bonito, híjole, ¿por qué no hice esto? En esa parte creo que he cumplido mis metas. 2 minutos en el micrófono narrando el tercio de banderillas. El doctor Hugo Enrique Rivera, amigo mío, estaba en el tendido. Dice que me vio, dijo, bueno, es Oscar Fernández. Y me tomó unas fotos esta tarde. Y al salir, me lo encuentro. Oscarín, así me dice desde siempre, te tomé unas fotos. Y cuando lo encuentro, mi saludo es, ¿y las fotos? Nunca me las dio. Ahí quedaron. Ahí quedaron. Oye, maestro, Sí. bueno, 7 años, tu experiencia en los toros, ¿te gusta? Es parte ya de tu formación, es parte de uno de tus gustos personales, pero creces y ¿qué sigue? En esa etapa, antes de que en el 60, antes de que en el 58 tuvieras Impacto deportivo. Impacto Deportivo escrito primero, Sí. y en el 60 ya con voz. Claro. ¿Qué hace Oscar Fernández de los 7 años a esa edad? Bueno, a la que llegas al micrófono. Sí, estudiar la primaria, la anexa, ahí nos toca cambiar de edificio. Me toca, cuando paso a segundo, en el 50-51, acuérdate que empezamos en septiembre y terminábamos en julio. En junio, las vacaciones eran julio y agosto. Julio y agosto, Bueno, 2 meses. nos toca inaugurar el hermoso edificio de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Ingreso a segundo de secundaria, de primaria. Sigo yo en la primaria con el gusto por los toros como aficionado. Normalmente terminas a los 12 años la primaria y entonces cuando ingreso a la secundaria había tableros de avisos para los anuncios y avisos a los alumnos. Y en segundo de secundaria
hay una carrera ciclista de La Bufa a donde está ahorita el centro de idiomas, nada más de descenso, no subí, no. Entonces, yo los esperé abajo. O sea, yo no subí con los muchachos, alumnos de segundo y secundaria. 13 años cumplidos. Y al llegar, uno de ellos, le pido la crónica. A ver, platícame. Bicicleta de turismo, no creas que es sport, ni nada. Total, pues con esos datos armé una nota, la escribí en la Remington Rand, la puse en los tableros y les encantó. ¿Quién escribió eso? Pues Óscar, de segundo y secundaria. Ah, caray. Oye, ¿quién te enseñó? No sé. Con lo que me dieron, hice la nota. Y esa prácticamente es mi presentación ya en el periodismo escrito. En la escuela, segundo de secundaria. En el periódico Mural. En el periódico Mural de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Segundo piso. Ya no más. Bueno, y entonces me supongo que sigue ya o empieza a crecer tu afición, tu gusto, tu pasión por las letras. Exacto. Deportivas siempre, principalmente. Y taurinas. Y taurinas. Sí, y taurinas. Pero llega un momento en que el profesor Guadalupe Esquivel Domínguez, director del Heraldo de Zacatecas, compañero de carrera de mi tío Gonzalo, maestro, instala su redacción en su casa, en Josefa Ortiz de Domínguez, frente a un ladito del Sagrado Corazón. Ahí en su casa fue la redacción y me busca y me dice que si no quiero hacerme cargo de la sección deportiva del Heraldo de Zacatecas. E ingreso. Y yo seguía haciendo mis notas en casa, en mi Remington Rand, porque los reporteros del periódico iban a la casa del profesor Esquivel. Recuerda que no teníamos ningún diario hecho aquí. Las notas se hacían, se entregaban máximo a la 1:30. El profesor Esquivel armaba los paquetes, deportes sociales, policía, fotografías. Todavía había que revelar, imprimir las fotos todavía medias frescas. Y había una persona que se llevaba en un sobre todo el material a las calles de Villerías y Guerrero en San Luis Potosí, donde está el Heraldo de San Luis, todavía está allí, Entregaba todo y armaban la sección Zacatecas. 2 páginas, a veces 3, a veces 4, según la información. A las 6 de la mañana, 5 de la mañana, llegaba el Heraldo de Zacatecas, hecho en San Luis, y, oye, ya un diario nuestro. También algo similar hizo El Sol de Zacatecas. También no se editaban aquí. Y luego surgió Pulso, y luego La Opinión, pero todos hechos o en Aguas o en San Luis. Hasta que Pulso instala su maquinaria en Quebradilla, maquinaria que luego se vende a Editorial a la OEM. Y El Sol ya empieza a hacer. Luego yo me voy a Momento, lo mismo. Notas y notas y notas y notas con el director. Y llegaba Lucio Rosas, vámonos a San Luis. Con el bonche de notas, también todo el mundo, deportes, sociales, policía, todo, la información política y todo. Cuando había cosas importantes, el teléfono o el tándem. ¿Conociste el tándem? El tándem era como un como tipo como tipógrafo, como telégrafo, sí, ¿no? Ándale, algo así. Sí. ¿Verdad? El tándem hacía llegar las notas a San Luis Potosí. Y conozco el aparatito, no recuerdo el nombre, para las fotos urgentes. Ponían la foto en blanco y negro y empezaba a circular como en unos cilindros. ¿Sí conociste para eso? captar la imagen. Allá. Así es. A veces llegaba muy mal y decían, oiga, no. No, esa no se manden fue. otra. Pero tardaba, no sé, 8 o 9 minutos en dar vuelta a la foto. Sí. Qué cosas, ¿no? Maravilloso. Sí. Fíjate desde cuándo tenemos tecnología. Sí, exactamente. Ese es mi inicio en el periódico El Heraldo de Zacatecas. Y en 75 llega Pedro Cervantes, que había sido director del Sol, y me dice, el señor Rosillo ya creó o fundó, o lo que sea, el periódico Momento en San Luis Potosí. Él había sido director del Sol. Y ya va a haber edición Zacatecas. La redacción va a ser en mi casa. Pensé yo, ¿otra casa? Pedro vivía en los departamentos del doctor Acevedo, si te acuerdas del dentista, por la Escuela Normal. El edificio de siempre, Sí, que todavía existe. Ahí está. Enfrente del Monumento a la Constitución.
pues ahí la redacción. Pero yo sigo escribiendo en casa, porque había pocas máquinas. Llegaba, no, pues no hay ni una máquina. No, pues entonces, ¿a qué horas? Y soy fundador, de momento, noviembre 1975. Fíjate, nada más, son periódicos zacatecanos. Sí. Fueron periódicos zacatecanos. Esa es tu parte Del periodismo escrito. del periodismo escrito. ¿Cómo llega Óscar Fernández a Televisa? A Televisa. Muy sencillo, muy curioso. Ahí te va. Sí llegaste a ver en Hoy Mismo a Jaime Alejo Castillo. Claro. Bueno, Jaime Alejo se casó con Anita Flores, zacatecana. Ella vivía al otro lado de la casa que te digo de mis abuelos, en Rayón. Ujú. Era mi abuelita, otra casa de ella, familiar, y luego don Antonio María Flores con sus hijas. Y Anita era de las chicas. Bueno, Jaime Alejo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, dos sacerdotes, el padre Padilla y Miguel López Saucedo, estudian periodismo también, porque el obispado en esa época decide fundar un diario, el Diario de Zacatecas. Con tan mala suerte que quien fue el intermediario para comprar los linotipos les jugó mal. Eran linotipos, no sé de qué época, yo creo que de Winston Churchill, no sé de cuándo. Se pasaban más en reparación que en efectividad. Total, se perdió muchísimo dinero, el periódico duró, yo creo que un año, pero Jaime Alejo fue director y otro periodista de esa época, y los sacerdotes Juan Padilla Trueba y Miguel López Saucedo. Ingreso yo a la sección deportiva. Ahí sí, mi debut en un periódico hecho en casa. Pero trabajamos 2 días y luego 3 de descanso porque tronaban los linotipos. Okay. Entonces, bueno, pero fue una experiencia muy padre. Bueno, viene el Congreso Internacional de ICOMOS, que a raíz del segundo piso, volví a recordarlo mucho, ICOMOS, lo que se encargan de la preservación y todo. Y el reportero enviado de Televisa México, bueno, en esa época Telesistema Mexicano, Jaime Alejo Castillo. Bueno, conozco a su novia, la conocía, Anita, se casa con ella, se inicia una relación de amistad de 3, 4 días. Y ya para regresarse, le digo, oye Jaime, cuando Jacobo se despide, presenta a Alfonso Millán con los resultados del béisbol de la Liga de la Costa. 2 minutos, o menos, 1 minuto. Nunca salía a cuadro, yo más oía. Alfonso, dinos los resultados. Y daba los resultados del béisbol de la Costa. Hermosillo, ya. Dije, me interesa por el béisbol. Y se ríe, dijo, Alfonso es mi compadre. ¿Cómo? Sí. ¿Y para qué lo quieres? No, le dije, tengo interés. Dice, oye, últimamente no hay corresponsal aquí. Le voy a decir que tú vas a ser el corresponsal. No, sí, espérame. Se va. Democrático Camión, no había servicio aéreo. Y a los 2 días me hablan. Habla Silvia X. ¿Usted es Óscar Fernández? Sí. Oiga, ¿que usted nos va a mandar notas de Zacatecas? Sí. Bueno, mire, 1 minuto, la despedida va a ser, desde Zacatecas informó Óscar Fernández, todo por teléfono. Y va a decir los títulos de los noticieros para ver en cuál va a entrar su nota. Hoy mismo, un contacto directo. 24 horas. Octubre de 1975. El ingreso de Óscar Fernández. Corresponsal. De nada corresponsal. más, en Televisa. Desde Zacatecas. Y en 86 llega Genaro Borrego, había hablado con la gente de Televisa, y Amalita Gómez Cepeda le dice, vamos a crear televisoras en provincia. El señor Llaver, Roberto, de Concepción del Oro, gente cercana a don Emilio Azcárraga, y se crean las televisoras, tú sabes, las regionales, y a nosotros nos ponen, digo de nosotros porque ingresé ahí, pero dependiendo de Aguascalientes. Agosto 15 de 86. Es la inauguración. De Televisa Zacatecas. Televisa Zacatecas. Y me mandan llamar como corresponsal. Yo no había tenido vela en el entierro, ¿eh? Supieron que yo era el corresponsal y me dicen, oiga, el 8 de septiembre fue el último informe del profesor Cervantes Corona y se transmitió en vivo con una unidad que trajeron de Guadalajara. Vamos a transmitir la toma de posición de Genaro Borrego porque viene el presidente Miguel de la Madrid. ¿Nos ayuda? Sí,
yo no sé qué voy a hacer. Y me pusieron en la entrada del Teatro Calderón, que porque yo, como yo zacatecano, conocía a mucha gente. Entonces, Pepe, en vivo, me ordenaban, entre usted, entrevista a 2 gentes, entrevístala rápido. Y yo veía quién estaba llegando al teatro. Gente conocida, un saludo, imagínate, entre las cámaras de Claro. Televisa. Ellos, pues, uno no, ¿verdad? Fue mi debut en esa transmisión y a los pocos días me habla Javier Martínez Aparicio, primer gerente, y me dice, oye, pues tú eres el corresponsal, hiciste buen trabajo, vamos a hacer un noticiero. Eso me lo dijo en septiembre de 86. Y salimos al aire el 2 de febrero de 87. Noti3 a las 3 por el 3. Una vacilada de noticiero. Sí. Oye, grabar en una beta 3 notas nacionales, 3 internacionales y 3 locales. Óscar con el lavalier, sentado, atrás consiguieron un trapo azul ahí para el back, que no se viera tan feo. El croma ahí. Una mesa de madera, mesita, a cuadro, así, sin imágenes ni nada. A las 3 salimos, duró 8 minutos el noticiero. ¿Y qué crees? Felipe Vázquez Maqueda, primer camarógrafo, nos va a obsequiar a Zacatecas el primer noticiero. Él lo tiene. Él fue el primer productor. Y cuando lo corrieron feo. Se llevó muchas cosas, se llevó material, dijo, no, yo me llevo esto. Y se llevó ese noticiero. No está en beta. Se grabó en beta, pero luego se transformó en 3/4. Claro. Tú conoces las medidas. Porque allá en el Cerro de la Virgen había que meter el 3/4. El cartucho. Va a ser histórico ese documento, ¿eh? Es el primer noticiero El de televisión. primer noticiero de televisión en Zacatecas, con su propia transmisión. Sí. Qué increíble. Felipe camarógrafo, Guillermo Sic, que en paz descanse, conductor al Cerro de la Virgen para llevar el cassette. Ey. Y lo demás es historia. Es que lo grababas aquí en el centro A las 12. y entonces pélale, Órale. sube al Cerro de la Virgen para que lo metan. A las 3. Y salga. ¿No? Y las vaciladas que hubo, que Dagoberto cambió caseta a veces, y el noticiero de ayer lo volvían a poner, o sea, se equivocaban, las notas de ayer, y Pancho Esparza me vacila, ¿no? Es el mejor meteorólogo de Zacatecas. Ayer llovió en Zacatecas. Pues sí. Oye, ahí empiezas ya pues con televisión. Con televisión. Con televisión. Sí, con televisión. Luego La corresponsalía seguía. era por teléfono. Claro. Nada más. Era nacional. La Nacional, corresponsalía sí, era sí, nacional, sí. Televisa Nacional. Pero ya con cámara y todo, ya fue otra cosa. Que también la hiciste. Sí. Nacional. También. Sí, nacional. Nacional. Sí, hice los enlaces con Abraham. 24 horas de la tarde. Cuando me dijeron que en vivo, le dije, no, fíjate mi respuesta. No, aquí no hay capacidad. Y entonces hablé a Telmex. Dijeron, claro que sí. El señor Ruiz de Telmex. Dijo, véngase para decirle cómo. Y ahí vamos al Cerro de la Virgen. Y el día que debuté, de casa, que es la tuya, pues cargué la silla, el mueble, la lamparita, una maceta. Armamos el estudio. Ajá. Allá en el Cerro de la Virgen. El enlace con Abraham duró 6 minutos. Previamente, el reportaje en sí, tú sabes, se mandaba previamente. Ellos ya lo tenían listos para meterlo al aire. Lo que sí era en vivo era Abraham. Fue maravilloso hacer el enlace por primera vez yo. Paco Elizondo era el camarógrafo. Él hizo toda la parte técnica. Y yo viendo el noticiero en vivo, cuando empieza. No, fue extraordinario. Fueron 9 trabajos en directo, como a las 24 horas de la tarde. Empezaba a las 2, terminaba a las 3. 2:20, 2:30 entrábamos los corresponsales. No solamente uno, 3 o 4. Y ahora nos vamos a Hermosillo con un Juan Francisco Smith, que era mi coco. Él siempre salía. Y tú no. Y yo no. Pues qué chingados hay en Hermosillo que no hay en Zacatecas, hombre. Luego me dijeron que el papá era accionista del canal local, Con razón. allá en Hermosillo. Ah, pues ahí está. Juan Francisco Smith. Oye, Paco Elizondo, mi carnal, mi querido Paco, el güero, tú le das oportunidad de estar Sí. en Televisa Sí. contigo. Cuando llega a Televisa Zacatecas,
Entra él, Gerardo López Carrillo, Juan Luis Dueñas, muchísima gente. Berta Michel, Arnulfo Ruiz, bueno. Y Francisco se queda como camarógrafo. Bueno, cuando me dicen que hay que mandar ya videos con las notas como corresponsal, ahí en el canal me apoyaban y luego subíamos al cerro a mandar las imágenes ya de las notas con imagen. Yo compré en un viaje que hice a Los Ángeles una cámara, de 3/4, ¿eh? Ajá. Digo, de VHS, De VHS. ¿Qué 3/4? Ni que nada. Y Francisco era el camarógrafo, fue mi camarógrafo, de Televisa México y del sistema ECO. También nos tocó ECO, Eco ¿eh? Noticias, Bueno, claro. total. Bueno, cuando Eliseo Borrego me invita en el 93 al Instituto Mexicano del Seguro Social, yo había sido trabajador del instituto, me había retirado en un programa de retiros voluntarios y a los 14, 15 días lo nombran director general del IMSS. A mí me avisan, yo estando preparando el noticiero en Televisa, ahí en Héroes de Chapultepec. Pues qué bueno, ¿eh? Y pasan 2 días y me habla Sergio Candelas. ¿Te acuerdas de Sergio? Sergio Candelas Villalba fue jefe de prensa de Genaro, Sí. y titular de comunicación social también con Cervantes Corona. También. Bueno, Sergio ya murió, amigo de toda la vida. Me dice, a los 2 días que toma posesión del IMSS, me llama una noche y me dice, oyes, así me decía, oyes, estoy muy asustado y me acuerdo de ti. ¿Por qué? Porque tú eres periodista, porque tú trabajaste en el IMSS y esto está de la fregada, así me dijo. ¿No te vienes a México? Sí, al IMSS. No, espérame. No, pues yo aquí sigo en Televisa y eso. Total, historias muy, muy bonitas. Me convence, mi esposa acepta y me voy e inicio 15 de abril de 93 mi trabajo en Televisa. Pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de comunicación social. Y fui secretario particular un tiempo del titular. Bueno, pero voy y me despido de Amador Narcia. Era el jefe de corresponsales. Claro. Y paso por el pasillo y estaba abierta la oficina de Jacobo. Era la tercera vez que tenía la oportunidad de saludarlo y me meto. Él tenía puertas abiertas. Y medio me conoce y dije, licenciado, soy Óscar Fernández. ¿Qué anda haciendo? Le dije, pues a saludarlo y avisarle que ya no voy a ser corresponsal en Zacatecas. ¿Por qué? Pues el licenciado Gerardo Borrego me invita al IMSS y me dice, fíjate, ¿y le va a pagar bien? Sí, fíjate. Y yo me sorprende. Y digo, sí. Y dice, bueno, qué bueno. ¿Y quién se queda en su lugar? Dije, bueno, le he propuesto a Amador a Francisco Elizondo Viramontes. Pero es mi camarógrafo, es camarógrafo. Yo sí se los dije. Dije, no, ¿qué tal si hay algo y usted no lo propuso, eh? Dijo, bueno, que Amador lo decida. Pues Amador lo decidió y más de 20 años siguió Francisco. Él ingresa a Televisa México ya como corresponsal por mi propuesta, pero que él la hizo válida con su trabajo, ¿verdad? Yo te puedo proponer a ti y a lo mejor no funciona por alguna razón. Claro. Y mira lo que es la vida. Y nos volvimos a encontrar cuando yo regreso de México, que cumplí mi compromiso, que es otra historia. Esa es otra historia. Oye, maestro, el béisbol, ¿cómo llega Óscar Fernández al béisbol? Mi pasión, mi auténtica pasión. Más que los toros. Más que los toros. De veras. Muchos no me creen. De veras. Dice, oye, tú, toro. No. Cámbienle. Número 1, béisbol. Número 2, toros. Número 3, tenis. Tenis, el deporte blanco también. El deporte blanco. Ahorita te digo por qué. Bueno, béisbol, rápido. Mi tío Gustavo, del que ya te hablé, incursiona y crea la Liga Llanera en donde está la central camionera. La Isabelica. Los llanos de la Isabelica. Y hay un torneo llanero, campeonato llanero. Yo tenía 7 años, 6 años. Y los domingos me llevaba. Pero nos íbamos a pie. A mí se me hacía eterno. Fíjate, subir, se nos hacía lejísimos. La Isabelica. No había transporte urbano, nadie tenía carro. Las manillas y los guantes de mi tío Gustavo, ¿eh? Yo era el sobrino consentido. Y me empieza a gustar el béisbol, con la chiquillería y todo. Y el zapatero de la Plaza de Toros San Pedro, de la vecindad, don Enrique, zapatero, ve que ando con mi tío Gustavo, y dice, oye Gustavo, dile a tu sobrino, ¿ya sabe escribir? Sí, ya está en segundo, 8 años, que le enseño a anotar béisbol.
y me enseñó a anotar béisbol. Sé anotar béisbol, que en una transmisión es fundamental. Claro. Y como aficionado, cuando yo he ido a juegos, en el Caribe o algunos lugares, en el hotel hago el rayado y disfruto el partido con mi esposa, con quien sea. Pues lo vas leyendo. Sí, porque me gusta y luego recordarlo. Entonces, bueno, empiezo a verlo, La Encantada era mi sitio favorito. El viejo Parque La Encantada, a las ligas de la Liga Municipal. Y luego Ramón Medina me lleva un día a ver dónde iba a ser el Estadio Zacatecas, allá en el templo aquel antiguo de 5 señores. Me lleva caminando. Yo me quedo, aquí va a ser un campo de béisbol, sí. Y yo sigo perfectamente la construcción del Parque de Béisbol de Zacatecas. Llega a la Liga Central en 65. Yo narro la primera temporada en la XLK con los Pericos de Zacatecas. ¿Cuántos años tenías ahí? Échale del 43 al 65. 18. 18 años. Narro béisbol. Con licencia y con todo en orden. En la XLK. De Don Edmundo Llamas Félix. Acuérdate que la compró en 60. ¿Cómo ves? Chulada. Y de ahí para el Real ya. No, pues ya al béisbol me toca transmitir la nave, pero ya en la XCPC. Me invita don Jesús Jaques y mi compañero de crónica, Arnulfo Ruiz. Y la Ola Naranja, transmitimos la temporada en el ahora estadio. ¿Con quién? Arnulfo Ruiz. Ya la Ola Naranja, que es el equipo de fútbol. Sí, en fútbol. Y las jornadas de transmisión del LK en básquetbol en el Seguro del Empleado. Es el deporte que para transmisión se me hace el más fabuloso, porque como en un minuto pasan 3 o 4 encestes y el público ensordecedor, las canastas, los encestes, la emoción, el recinto es pequeño, un gimnasio, el fútbol, estadio, allá el aula naranja, el béisbol, ¿no? No, pero el baloncesto, transmití mucho básquetbol en la XLK. El deporte ráfaga. El deporte ráfaga. Sí. Me tocó la época del equipo blanco y Raimundo Cárdenas y Jorge Iriart, los grandes basquetbolistas zacatecanos, Carlos Perales. De todo eso. Exacto. ¿Cuál ha sido para Óscar Fernández la anécdota más cruel, la más triste y luego la más feliz, la más satisfactoria, la más impactante? Como triste, me tocó televisión. Toda la tragedia de la terrible muerte de zacatecanos en Texas. El tren de la muerte. En el vagón de la muerte, porque Televisa había iniciado operaciones en agosto, acuérdate, y meses después me tocó cubrir con las limitaciones de entonces, pero también tuve que mandar las notas a México. Fuimos al Saucito, Ojo Caliente, sin que llegaran los cuerpos, a conocer las historias de los papás, dramas, llanto, angustia, en el campo zacatecano. Luego el gobernador designa a Pancho Esparza que vaya a Texas para la parte de los traslados, y el traslado de cadáveres se hace en un vuelo especial de Texas a Zacatecas. Aquí bajan los féretros de los zacatecanos, vuelve a despegar el avión a Aguascalientes para bajar. Entonces México me ordena que cubra la llegada en Zacatecas y que hable con alguien. Dice, usted hable con alguien que le autoricen volar, porque no tenemos corresponsal en Aguascalientes, y usted también va a cubrir Aguascalientes y va a mandar todo lo de Aguascalientes. Bueno, Sergio Candelas, jefe de prensa de Genaro, me ayuda. Le digo, oye, Sergio, me piden eso. Sí, no te preocupes. Que tu camarógrafo, Juanito, era el camarógrafo, ese día no fue Elizondo, que Juanito cubra la llegada de los cuerpos en Zacatecas. Genaro Borrego recibió uno por uno. Llegaba el cuerpo de Juanito, la familia llegaba, lo recibía, lo entregaba a Genaro. Y ya sabrás, el llanto, no, terrible. Y luego el siguiente cuerpo, y así, bueno. Bajaron, creo, 9 o 8, los de Zacatecas, y se abordó otra vez el avión, y fui el único, junto con Juan, el camarógrafo, que nos permitieron volar a Aguascalientes. Ahí se repitió la historia. El gobernador entregó los féretros a la familia, y de ahí nos fuimos a Telégrafos, atrás de Catedral, en Aguas, porque ahí estaba la estación terrena de microondas para mandar la nota y la información. Y yo me regresaba
Nos fuimos en avión, muy elegantes, ¿verdad? Ajá, sí. Pero el regreso fue en camioncito. Ajá. Entonces fuimos a cenar cerca de la central camionera y estando ahí, o creo que en la central, vimos 24 horas de la noche. Yo dije, sí, no va a pasar la nota y no va a pasar la nota. Y la última nota de esa noche fue precisamente porque ya el material de agua se mandó como a las 9:15 de la noche, vía microondas. Ya armada la nota y todo. Y Jacoba Cuadro dice, seguimos con la tragedia de Texas. Hoy han llegado los cuerpos. Y ya tenía yo la orden de trabajo de ir al día siguiente a cubrir la misa, no todas, porque eran en diferentes comunidades. Claro. Escoge tú 1 o 2 misas y de ahí te vas al panteón, a los sepelios. En esa época no se incineró a nadie. Esa es una de las notas que me llevó varios días, dramática, y yo te la digo, ahorita que me lo preguntas, esa es una. Y la otra, el otro lado, los preparativos de la visita papal. Como Zacatecas fue incluido como visita del Papa en el 90, a todos los corresponsales nos mandaron llamar a México, nos dieron las reglas del juego, pero 4 meses antes, él vino en mayo. Creo que en enero, pasando las fiestas, nos citaron a todos y Amador nos dio las indicaciones, cómo iba a ser el trabajo en los próximos 4 meses, porque Zacatecas va a ir el Papa, el corresponsal de Aguas, el de Chihuahua, donde fue el Papa. Y fue un trabajo muy intenso con Francisco Elizondo. Me tocó trabajar con él y la culminación fue aquel sábado 12 de mayo, desde las 7 de la mañana que nos fuimos a Bracho y cubrir la visita, tanto para México no, porque en sí había enviados especiales. Acuérdate que vino Valentina Larraqui, no vino a Zacatecas, pero para Zacatecas, local, tuvimos que hacer programas especiales y todo. Al lunes siguiente me autorizaron que todo el noticiero fuera exclusivamente dedicado a la visita papal. ¿Lo saludaste? Yo no. ¿No tuviste oportunidad? No, estaba... Elizondo le Paco sí. Sí, le tocó la parte de aquí. Sí, hay una foto. Estira la mano. Yo estuve ahí muy cerca, nunca se me olvida su rostro. Cuando sale el Papa del pasillo, recorre donde estaba el altar, los 4 lados, donde yo estaba en el área de prensa. Esa mirada nunca se me ha olvidado en mi vida. Nunca lo vi en ningún recorrido, más que en televisión, ¿verdad? Pero frente a frente, ahí, en Bracho, ese día. Yo quería comulgar, no me dieron chance. Fueron pura gente que estaba ya previamente anotada, claro, ¿verdad? Claro. Oye, Oscar, ¿alguna vez te quebraste en una transmisión? ¿Te doblaste? ¿Alguna vez te ganó algún sentimiento? Fíjate que en algunas entrevistas, sería difícil ahorita precisarte cuál, sobre todo en televisión, en radio no tanto, pero en televisión yo recuerdo en alguna entrevista, qué buena pregunta me has hecho, lamento decirte, no recuerdo en qué momento, pero sí, nudo en la garganta, quebrada la voz y un poco de llanto. Somos humanos. Claro. En cuestión personal, ¿alguna situación que te haya pasado de te perdiste algo por estar trabajando, Gabón? Bueno, sí. Que te haya dolido. Sí. ¡Bah! Sí, pues es que y todo por los toros, Las transmisiones son dominicales. Sí. Fueron 9 años. De lunes a viernes, Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo el enorme gusto de decirte que así anduviera en Morelia, o en Durango, o en Torreón, en transmisión taurina, el productor o me mandaba o yo trepaba camiones. Una vez de Morelia fue una epopeya, pero llegué antes de las 8 al IMSS, se checaba entonces. Bueno, esa es la parte laboral, nunca falté. Bueno, pero hubo un descuido familiar. Teníamos 3 hijos, mi esposa se quedaba sola los domingos y a veces desde los sábados a cuidar a los entonces chicos. Ya son ahora adultos, todos casados. Y me lo llegó a decir en muchas ocasiones. Hubo momentos de salud difíciles de ella. Un día llego de una transmisión de San Luis Potosí
Llegué como a la 1 de la mañana y la encontré en una situación de mucha tensión emocional, de llanto, porque luego se determinó, no se determinó, luego se presentó un problema de salud, que ahí fueron los primeros rasgos. Entonces, bueno, yo qué ando de loco ahí, transmitiendo y exponiéndome en las carreteras y en todo, ¿eh? Nunca un accidente, nunca nada, afortunadamente. Pero sí fue una etapa difícil, una enorme comprensión de ella, enorme, extraordinaria, porque fueron 9 años. No te digo que todos los domingos transmitíamos, no. En Aguas, ayer era el desquite, porque ella se iba a la feria con su familia y yo transmitía. Pero cuando me tocaba la feria de San Luis, eran 6, 7 corridas. En Durango, con Víctor Hugo Jaques, San Miguel Allende, Morelia, que eran las plazas del Grupo Modelo. Con madre. Y entonces, pues, nunca te arrumbaron al chorizo. Nunca te dijo la señora, ¿sabes qué? Ya, No. arrúmbale. No. A ver, fírmale. Nada. No, nada más. Diálogo permanente, diálogo conyugal. ¿Tus hijos, alguno de ellos siguió tus pasos de la comunicación? Fíjate que apuntaban algo. El mayor, Óscar, la mayor es una mujer. Ajá. Ella se entusiasmaba, aficionada a los toros. Hay fotos con Curo Rivera, chiquilla, cargándola. Íbamos a los sorteos. Desde chiquillos me lo llevé a los toros. Desde chiquillos, en el tendido. Los 3. Bueno, le toca a ella nacer el año en que se inaugura la plaza. Ajá. Ella nace en noviembre, la plaza se inaugura en septiembre, y mi esposa, esperando a ella, todos los domingos íbamos a ver los avances de la obra, todo el año 76. Bueno, ella es la mayor. No le vi muchas cualidades para el periodismo. Ella es mercadóloga y vive en Suiza desde hace 25 años. Okay. Ya va a celebrar sus bodas de plata en diciembre. Bueno, el que sigue, Óscar Alejandro. Él quiso ser piloto aviador. Cuando estuve en el IMSS lo puse en contacto con las áreas de aviación. Hizo varios vuelos, lo invitaban a ver si era cierto. Vio que era muy complicado la aviación, le gustaba, quería ser piloto y toda la cosa. Ya ves, nos llegan a la edad de la adolescencia los gustos, ¿no? Como te dije, la casa de los toreros. Ajá. Él lo pidió a ver, en la cabina de un 747, ¿no? Bueno. Total, también es mercadólogo, trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social, 21 años ya de antigüedad. Y la chica, como que apuntaba en historias muy bonitas. Dije, a mí se me hace que esta va a ser. Se fue diluyendo y terminó en gastronomía. Es chef. Ah. ¿Cómo ves? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Ninguno de los 3. Nada que ver. Nada. Óscar, después de tantos años, de tantas andanzas, de tantas historias, de tanta algarabía, de tanta parafernalia, cámaras, reflectores, máquinas, redacciones, micrófonos, llega el momento de oficialmente decir adiós a todo eso. Así es. Tu jubilación. Claro. ¿Qué hace Óscar Fernández jubilado para no entumirse? Claro, qué interesantísima pregunta. Paralelo a mi carrera profesional periodística, como contador público, tuve la oportunidad, y como servidor público, tuve la oportunidad de trabajar 28 años en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Me jubilo el 15 de abril del 2000. Bueno, fui jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas cuando el titular fue el licenciado Felipe Borrego Estrada. Bueno, y de manera sorpresiva, en un vuelo a la Ciudad de México, iba yo a grabar cápsulas al IMSS en el IMER, Instituto Mexicano de la Radio. En el vuelo va la doctora Esperanza Ábalos, vecina nuestra en la Plazuela de Ñanguas, profesional extraordinaria de Zacatecas, y me dice que su jefa de prensa en la Secretaría de Salud es Lucy Esqueda, pero que Lucy le falla mucho porque tenía niños chiquitos, que si yo no había pensado en volver. Le dije, ay, no, Esperanza. Bueno, así quedó. En el vuelo de la noche me toca otra vez de compañera. Dije, bueno, te lo voy a plantear. Te invito, piénsalo, habla con tu esposo, con quien te quiera.
piénsalo. Bueno, 2005, como noviembre, llego con mi esposa. Dije, oye, pues me invita la doctora Ábalos. Otra vez. O sea, otra vez al servicio público, ¿no? Pues ya te retiraste. Pues, bueno, pues ve y platica. No, hombre. 15 minutos. Dijo, pero pregunta cuánto te van a pagar. Nada de que sí. Ya, fui con esperanza. Dije, pues doctora, te tengo buenas noticias. Ah, qué bueno. Oye, así rápido. Oye, pues ve con el actuario, ahí mismo cuando estaba Salud en González Ortega, Ajá. ve con el actuario Gutiérrez, cosa apellidaba, era el director administrativo, ya para que hagan todos los papeles y todo. Y yo no quería decirle, le dije, oye, Esperanza, ¿y cuánto? Él te va a decir. Bueno, entonces fue con el actuario, era de Tamaulipas, muy seco, molesto. Dije, pues vamos a ver. No, le dije, es que ya la instrucción es que ya. Es ya. Yo hablaré con ella. Bueno, a los 2 días me habla Esperanza. Oye, que el actuario medio te trató mal, ¿verdad? Le dije, pues sí, no te preocupes. Ya hablé con él, ya le dije cuánto. Me dijo que no había plazas, que sabe qué. Le dije, usted vea cómo. Pero Óscar entra. Y el día de la enfermera del 2006, ingreso a la Secretaría de Salud. Jefe de prensa. Ya jubilado y bueno, va de nuevo. Sin plaza, sin nada. Yo ya no tuve una plaza laboral. Todo fue por honorarios mensuales. Yo pensé que iba a ser 1 o 2 años. Esperanza, si te acuerdas, el sindicato la traía, como dicen, finta. A raya. Ella es persona de academia, mis respetos, una zacatecana brillantísima. Pero es academia, de docencia, de investigación. Imagínate, titular de la Secretaría de Salud en un momento tan complicado, político y todo. Total, llega el doctor Berber. Dijo, no te me vas. Bueno, lo hacen diputado, Amalia, ¿te acuerdas? Llega Elsa Aguilar. No te me vas. Vas. Ahora sí me voy. Llega Raúl Estrada con Miguel Alonso. Me manda a llamar. No te me vas. Oye, doctor, no. Y no. Bueno. Llega Tello. Llega Gilberto Breña Cantú. Doctor, ya me voy. Digo, ya me voy. ¿Cuál te vas? Ayúdame. ¡Pum! Todo el sexenio. Llega el actual gobernador, yo sigo, y ahí sí, pues bye. Ya. Ese ya no te dijo, no te vas. ¿verdad? No, ya no. Y el 1 de noviembre de que entró su gobierno, pues bye. O sea, hace 4 años. ¿Se cumplían? Sí, lo que él tiene Hace 4 años que ya no, apenas. en el servicio público. Qué chulada. ¿Sí? Bueno, y de 4 años para acá, Ah, no, pues ¿qué haces? la columna semanal y las notas casi diarias en Imagen. Porque Luis Enrique Mercado me dijo, este periódico es tuyo, lo que quieras. Claro, no soy trabajador ni nada, soy colaborador. Escribo de toros, de béisbol, de automovilismo, ahora con Mateo Girón, que lo traemos Chulada, mi con buen mate. con Pepe Arellano. Ajá. Imagen, lunes columna. Y martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, notas en página web y en la impresa. Bueno, radio. Me eché 23 años de fiesta de toros, jueves, en el Grupo Plata, con Juan. Hay ahí una situación laboral. No, ni laboral, pues, no gané ni un peso. Pero bueno, hubo un malentendido. A punto de cumplir mis bodas de plata, Ajá. preparando el programa. No hay programa. 4 días antes, del 3 de septiembre del 2000. Las bodas de plata eran este año, 25, perdón, no. En el aniversario 23, septiembre, en el aniversario 23 ya no hubo programa. Yo ya lo tenía todo preparado. Bueno, total. Bueno, y luego, un día me encuentro a Francisco Elizondo, pues compañero toda la vida. Le había colaborado algo cuando estuvo en Radio Zacatecas, pero nada más en tiempo de feria. Yo le hacía un poco de reporte de las corridas. Ajá. Los lunes le Ajá. marcaba. Pero acá dijo, oye, pues que ya no estás allá, pues no. Oye, pues bueno, acá la cosa, pues no hay espacio ni nada. ¿Qué te parece si los lunes haces un lunes deportivo? Una colaboración. Deportiva, y los viernes, Taurino. viernes taurino. Y tengo 2 años con En él. la mañana, En la con mañana. Paco.
8:45. Sí. En teoría, a veces me llaman 8:59. Claro, depende de los invitados. Pero entro. Sí. Pero todo es por teléfono. Sí. Y ahí sigo con eso. Ah, y espérame, ahí te va el remate. Desde junio soy corresponsal de Humberto Luna en Los Ángeles, California. Ah, la Desde hora junio lunática. del año pasado. Oye, De la ya. hora lunática. Ahora es Humberto Luna, Luna Radio Star International. Sí. Ya tiene su propia estación Sí, digital. sí, le va muy bien al paisano de Tlaltenango para el De mundo. Tlaltenango. Él dijo, ya me cansé de hacerles ganar dinero. Así me dijo, ¿eh? Sí. Yo lo conocí en 86, en la visita de Genaro Borrego a Los Ángeles. Me lo presentó Sergio Candelas. Le perdí la pista muchos años, digo, directamente, muchos años. Hasta hace 2 y medio, que un día le hablé, tenía su teléfono. Y no se acordaba de mí, francamente. Ya le di datos, Sergio Candelas, Genaro Borrego. Tú venías en las giras de 86, 87, 88, sí. Dice, bueno, no te acuerdo, no me acuerdo de ti. Sí, me acuerdo que alguien venía de Zacatecas. Pues, oye, pues ya voy a empezar, mi programa, ya. ¿No quieres ayudarme? Órale. Y yo estoy los lunes y los jueves. A veces los lunes no, porque a veces no hay programa el lunes. Y ha sido una experiencia muy interesante. Duro en vivo, con 3 o 4 notas, con un enfoque hacia la comunidad migrante Claro. de los clubes zacatecanos. Y tiene un auditorio impresionante. Impresionante. Humberto Luna. Humberto Luna, de Tlaltenango. ¿Qué edad tiene el chavalón Óscar Fernández actualmente? Abril 8 para que te prepares y pasteles y todo se 8. recibe. 8 de abril cumpliré 83. 8-3. 83. Nací abril 8 del 43. En 83. Zacatecas. Y me registraron en Morelos, Fíjate. porque mis papás son de Morelos. De Y Morelos. toda mi familia. Así que orgullosamente morelense. Con madre. Oye, 83, activo, con mucha cuerda por delante. Si Dios quiere. Con mucha cuerda por delante. Con muchas ganas. Con mucho que legar a las nuevas generaciones. Así es. Que por cierto me gustaría que le enviaras un mensaje Sí. a estas nuevas generaciones. ¿Cómo es posible estar vigente a tus 83 años Sí. en los medios de comunicación y más en los actuales Claro. con esta reevolución? Pero eso es una sacudida, ¿eh? Claro, donde ahora inclusive el lenguaje ya no es el mismo, pero logras conectar. Claro. Y eso es algo que verdaderamente es de admirarse, ¿no? Y yo por eso me junto contigo. Muchas gracias. Y con todos esos grandes maestros. Tener ese contacto, Sí, esa cómo no, magia, sí. esa sinergia, esa conexión con las nuevas generaciones es increíble. Y a tus 83 años, con todo este know-how que traes, sigues compartiendo. El escucharte al aire es un agasajo. El escucharte narrar partidos es un agasajo, de béis, de básquet, Sí. de fútbol. El escuchar la crónica, la narración de una corrida de toros, Sí. es un agasajo, Óscar Fernández Sánchez. ¿Cómo hacer para estar vigente en el 2025 a tus 83 años? Cuando me han invitado a algunos foros con alumnos de escuelas profesionales de periodismo, he podido ir en algunas ocasiones, en otras no, pero cuando me han hecho una pregunta similar, recién llegado de México en el 2000, me encontré con un cuadro que eran las mismas voces, los mismos colegas, yo no veía gente nueva. Bueno, empezaron a surgir las escuelas de periodismo. Bueno, ¿qué les digo? Bueno, bien lo has expresado. La pasión en lo que haces, el gusto en lo que haces, el cariño en lo que haces, pero con preparación. Hay que leer mucho, pero leer, documentarte, prepararte, estudiar. No, ya sé todo, no. Y tener una actitud positiva siempre en la vida, positiva. Hay momentos difíciles en el periodismo y tú lo sabes. Hay compromisos, hay muchas cosas. Pero si ante ello pones una objetividad, una veracidad fundamental, veraz, objetivo, más allá de la emoción, en el toro, en el béisbol, o en la crónica, o en una simple nota política. La preparación y el respeto. ¿A quién? Al televidente, al lector y al radio oyente. Constancia. Constancia. Ah, y otra cosa, espérame, me falta.
el soporte familiar. Ya te platiqué lo que me fue con los 9 años que anduve en la Crónica Taurina. Pero si no tienes el soporte familiar de tu esposa, de tu familia, de tus hijos, y también de cómo vienes de una familia en donde prive el respeto, en donde priven los principios, en donde prive el orden, el cariño, el afecto, te haces rodear de gente y lo transmites, quieras o no, lo transmites a tus compañeros de trabajo. Mira, en este momento me piden cosas del IMSS, de un apoyo médico, de una consulta, de mis compañeros que ya no están jubilados, pero me sé mover. Y mira, me reciben con afecto, me reciben con gusto, me ayudan. Te platico anécdotas. En este momento no hay semana en donde aborde un Uber, en donde vaya a un lugar, se me queda viendo algo. Oiga, usted es el de la tele, ¿no? Sí. Me han dicho, Sí. básicamente. Oiga, su voz me parece. ¿Usted trabajó en radio? Sí. ¿No es el de la tele? Y le digo al conductor del Uber o a la gente o a la persona fuera de la iglesia que me aborda, pero eras un chavalillo, la tele es de 86 y 87. Sí, yo tenía 7 años y yo lo veía, o 8 o 9 o 10. Yo luego le saco la edad, porque me dicen que me vieron cuando la tele, Pues en esa edad. tele nace en 86 y 87, échale, casi 40. Casi 40. Y el chofer en Uber, no, tú tienes casi 50, ¿eh? Sí, pero ahora los nuevos te dicen, te escucho con Paco en la radio. También me Te dicen, escucho ¿En la mañana? o te leo. te leo, pero más bien te escucho. Te escucho. Sí. El radio es impresionante, ¿eh? Es que la magia de la radio Es va a estar. impresionante. No muere, no va a morir. No Lo va a morir. de la prensa escrita, tú sabes, los periódicos van a ir desapareciendo. Claro. Los de ediciones. Sí, sí, sí. Puras El páginas papel. web. Páginas web y papel. El papel se va, pero se queda ya lo digital. Claro. Y se queda el aire. Cuando me dicen que mi columna ya no se va, me tienen 2 noticias. Me habló José Manuel Barrón, era el editor de imagen. Don Oscar, le tengo 2 noticias, una buena y una mala. Pues dame la mala, que ya no se va a publicar su columna en la edición impresa de los lunes, de imagen. Bueno, está bien. ¿Y la buena? Pues que va a la página web. A la digital. ¿Y eso qué es? Le dije yo. No, le dije, si en la impresa me leían 4, ahora menos. Dijo, ande, don Oscar, no sabe ni lo que dice. Mañana que es lunes, me dijo, mañana que es lunes, si tiene chance, dése una vuelta para un poquito platicarle. No pude ir y me lo platicó. No, me fui de espalda. Cuando vi, yo no sé las palabras, pero cuando vi Las estadísticas. los lectores, sí, Claro. el tráfico llaman ellos, Ajá. que el tráfico, dije, oye, pues si yo no ando en carretera. La carretera El digital. tráfico digital de las páginas web y en cualquier momento, fíjate, me publicaban solo una foto impresa, una sola, porque era la instrucción, y máximo 300 palabras en la columna de todos los lunes. Y yo hacía coraje, me las cortaban a veces. Y acá, 5, 6, 7 fotos por columna, de todos bonitas, impresionantes. Claro, pues es que Es otra cosa. es rápido. Es que estoy orando de tenerte aquí, No, hombre. maestro. Yo ni sé, ni he visto el reloj, ni me interesa, no sé cuánto duramos. Ni yo. Pero ha sido una charla extraordinaria. Así me lo anticipaste, va a ser una plática. Y quedaron muchos temas, muchos temas. Imagínate todo lo que he vivido en todos los terrenos. Pero bueno, seguramente habrá otra oportunidad de ya no referirnos a estos, porque hay otros también muy sensibles, muy bonitos, de esfuerzos, de luchas, que me tocó vivir en el campo periodístico, en la batalla de los medios. En darle duro y bonito. Así es. Va a ser otra ocasión. Claro, con gusto. ¡Con madre! ¡Ay, ya voy a maestro. traer otro idioma, Ya vas a llegar ya con otro pedo, ¿eh? Qué gusto tenerte, Pero maestro. ponle más tequila. Lo que pasa es que dije, no sé si le guste. Muchas gracias, maestro. Gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Romo Munguía, laboratorio y estudio fotográfico. Mi Bombón, detalles y más. En Zacatecas, Guadalupe y Aguascalientes, La Túa Pizza. Pollos rostizados El Forastero en Zacatecas y Guadalupe. Las Changueras de Zacatecas, los mejores mariscos estilo Mazatlán. Presentaron. Planeta Pepino presentó